Hace unos varios años atrás, estaba cuidando la casa de mi padre mientras él estaba de vacaciones en Montreal. Solo estábamos mi hermana y yo en la casa durante ese tiempo, y después de una buena comida, ella se fue a su habitación, mientras yo miraba la televisión perezosamente en el sofá de cuero, en la sala. Sentí que me estaba quedando dormido cuando sonó el timbre de la puerta. Miré el reloj y pensé, ¿quién diablos podría estar tocando a las 11:30 de la noche? Miré a través de la ventana grande, que tenía una vista clara de los escalones y la puerta del frente, y vi a un tipo de aspecto desaliñado, bastante desordenado en apariencia, con el pelo rubio sucio y desgreñado. No estaba afeitado y tenía gafas. A pesar de que inicialmente se me hizo raro, no pensé mucho en eso en ese momento y me dirigí a la puerta principal para saludar al extraño. Cuando abrí la puerta, pregunté cortésmente, «Hola, ¿puedo ayudarlo?». La persona simplemente preguntó si un tal James estaba en casa. Ahora tengo que actualizarlos con un poco de información. Hace varios años había un tipo llamado James que vivía en la casa de mi padre. Trabajaba en la misma empresa que mi papá, pero él vivía en Nueva York. Él y mi padre habían llegado a un acuerdo de que James se podía quedar durante la semana, pero los fines de semana él tenía que quedarse con su familia en Nueva York. Sin embargo, en el momento de esta historia, hacía mucho tiempo que James se había retirado de la empresa y se había mudado a Nueva York de forma permanente. Normalmente soy un tipo bastante cauteloso, pero saber que un James vivió en esta casa me hizo bajar un poco la guardia. Pero ahora que lo pienso bien, este tipo espeluznante preguntó por un nombre bastante común. Esto debió haberme advertido. Sin pensar mucho en su solicitud, le dije que James ya no vivía aquí, y ese tipo espeluznante me dio las gracias y se fue. Mientras bajaba los escalones, noté que su Cadillac marrón claro tenía placas de fuera del estado, pero no pensé mucho en ello cuando se fue de la calle. Cerrando la puerta detrás de mí, me dejé caer de espaldas en el sofá y continué mirando la televisión. Empecé a quedarme dormido de nuevo, mientras comenzaba otro episodio de Wild Discovery, cuando el timbre de la puerta volvió a sonar. Mirando rápidamente por la ventana delantera, vi que era el mismo tipo que había preguntado por James 30 minutos antes. Esta fue mi primera alarma roja. Mientras me acercaba a la puerta principal, mi mente comenzó a preocuparse un poco. Así que cuando quité el cerrojo y abrí la puerta, me aseguré de mantener el pie detrás de la puerta por si acaso. Una vez más, le pregunté cortésmente, «Hola, ¿puedo ayudarlo?». El tipo arrastró los pies y comenzó a contar su historia. Sé que esto sonará un poco extraño, pero hace unos años estaba construyendo en esta área y noté que había una hermosa mujer que vivía aquí. Ella usaba unos hermosos par de zapatos blancos y me pregunto si me los puedes dar. Mi mente comenzó a acelerarse. Es cierto, hubo obras de construcción en el área aquí hace unos años, ya que el vecindario se había desarrollado recientemente, pero no había ninguna mujer viviendo aquí hace varios años atrás. Mi padre fue el primer dueño de esta casa, y él y mi madre llevaban mucho tiempo divorciados, sin mencionar que mi madre vivía en otro país. Mi padre no había tenido novias hasta hace poco. De hecho, por eso estaba en Montreal para pasar el tiempo con su novia, que terminaría siendo su futura esposa. Mi hermana tampoco vivía aquí en ese tiempo, ella se había quedado con mi madre. Respondí que no había ninguna mujer viviendo aquí y que los zapatos en cuestión probablemente no estarían en la casa. Él insistió y siguió diciendo, pero era el par de zapatos blancos más bonitos. Realmente los quiero, los necesito. Te los compro, tengo dinero. Se interrumpió para buscar en sus bolsillos y sacó un billete de unos $10. Negué con la cabeza, pero él continuó preguntando, por favor, hombre, te daré el dinero. Déjame entrar y déjame buscar esos zapatos lindos. Realmente necesito tenerlos. Los zapatos que estás buscando no están aquí, hombre.
y creo que es mejor que te vayas, dije con firmeza y comencé a cerrar la puerta. Las campanas de alarma sonaban fuertemente en mi cabeza, y sabía que tenía que detener esto antes de que las cosas se pusieran más raras. Cuando comencé a cerrar la puerta en lo que parecía una cámara lenta, lo vi mover los brazos hacia adelante en un intento de pararme. Cuando cerré de golpe y eché el pestillo de la cerradura lo más rápido que pude, lo escuché girar el pomo de la puerta y tratar de abrirla. Una vez que se dio cuenta de que la puerta no iba a abrir, lo escuché bajar los escalones. Yo intenté correr hacia la ventana delantera para tratar de obtener su número de matrícula de carro, pero él ya había encendido el auto y comenzó a manejar. Era demasiado tarde. En este punto, la adrenalina había entrado en acción y comencé a registrar la casa en busca de una arma. A pesar de que había varias espadas colgadas en la pared, decidí agarrar mi palo de golf mientras recorría la casa asegurándome de que todas las entradas posibles estuvieran cerradas. Después de despertar a mi hermana y decirle rápidamente la situación, llamé a la policía. Una vez que llegaron les conté lo que había sucedido, y después de que el oficial hizo su cosa policial, terminó nuestra conversación con: esta es la historia más extraña que he escuchado. De vez en cuando cierro los ojos, puedo ver su rostro y sus manos moviéndose hacia mi propio rostro. Miro cómo él trata de abrir la puerta y yo le pongo el seguro, arruinándole los planes torturosos que tenía para la noche. A veces me pregunto qué habría sido si no hubiera sido cauteloso, si hubiera creído su historia sobre los zapatos blancos, si se las hubiera arreglado para detener la puerta, pero nunca me lo pregunto por mucho tiempo, y estoy agradecido de que las cosas estuvieron a mi favor, y no al favor de él. Esto sucedió hace casi 4 años atrás. Con mis padres y mi esposo visitamos a la familia de mi mamá en Indianápolis. Aunque solía ir todo el tiempo ahí cuando era una niña, yo no conocía muy bien el lugar. Estando allí de visita, esta ocasión bebí demasiado porque mi esposo tuvo un romance emocional con su ex que duró 4 meses. Ella trató de separarnos y yo estaba completamente destruida. Honestamente podría escribir una publicación completa sobre cómo intentó arruinar nuestra relación, pero esa es otra historia para otro día. Así que visitamos a la familia de mi mamá y luego regresamos al hotel. Estaba enojada, así que dije que iba a salir a fumar. En realidad iba al bar del hotel a tomar. Tomé varios tragos dobles de vodka con un chorrito de jugo de naranja. Me estaba sintiendo bien. El bar estaba a punto de cerrar, así que le pregunté al camarero dónde había otro bar. Él me dijo que había uno no tan lejos de aquí. Estaba a unos 10 minutos caminando. Recuerden que esto pasó después de las 10 de la noche y ya estaba bien borracha. Entré a ese bar y tomé más bebidas. No recuerdo cuándo o cómo salí de allí, pero vagamente recuerdo que estaba fumando. Y había gente afuera en el estacionamiento conmigo. De repente sentí que me estaban arrastrando a un carro. No sé cuánto tiempo había pasado. Estaba bien borracha que no podía hacer nada, ni siquiera darme cuenta de la jodida que estaba. Durante este tiempo, mi esposo se dio cuenta de que yo no estaba y despertó a mi mamá en la habitación de mis padres. Rastrearon mi teléfono y fueron a dar al estacionamiento de ese bar. Mi mamá y mi esposo encontraron mi teléfono, pero yo no estaba ahí. Entonces mi madre vio a un hombre tratando de meterme en su auto. Salió del Uber en el que estaba ella y comenzó a gritar que me soltara. Este imbécil pensó que mi mamá era sola una extraña que intentaba salvarme. El hombre no le creía a mi mamá y solo recuerdo que él le decía: ¿Cómo sé que es tu hija? El hombre me había agarrado con tanta fuerza que me dejó moretones. Mi mamá amenazó con hablar al 911, supe esto más tarde, ya que estaba casi adentro de su coche. El hombre me soltó y se marchó de ahí tan rápido que no cerró la puerta de pasajero trasera, y así manejó. Estoy convencida de que el hombre se aprovechó de mí esa noche. No estaba familiarizada con la zona, estaba borracha y apenas si me di cuenta de la mala que era la situación. Me llevaron al hospital y me cateterizaron.
No me enteré nada de lo que había pasado. Mi esposo ni mi madre me lo contaron, hasta que íbamos en el viaje de regreso a casa. Para el canalla que trató de llevarme mientras estaba borracha, nunca nos veamos. Nadie con buenas intenciones simplemente quiere subir a una mujer a su auto estando borracha. Además, no sé si yo dejé caer mi teléfono, o si ese tipo me lo quitó y lo tiró. Tengo dos historias de mi infancia que se tratan sobre cómo es que casi soy asesinado en dos situaciones diferentes. Soy de un pueblo rural de Indiana donde mi madre trabajaba como asistente legal de defensa criminal, dado que la ciudad era tan pequeña y las tasas de pobreza y drogas eran tan altas. El jefe de mi madre, el abogado, con frecuencia le designaban por los tribunales casos realmente extraños y viles, y se veía obligado a defender a algunas personas realmente terribles. Mi madre hacía todo lo posible para ocultarnos a mí y a mi hermana los detalles, pero obviamente nos dábamos cuenta de las tensiones. Sin embargo, en dos ocasiones estuvimos muy cerca del peligro. Esta es la primera historia. Probablemente yo tenía entre 11 y 12 años y ella estaba trabajando en un juicio sobre asesinato designado por la corte. Ella estaba defendiendo al acusado asesino, quien supuestamente había matado a una mujer mayor que intentó regresar un auto defectuoso al lote de autos usados de su padre, en el cual él trabajaba también. Creo que su cuerpo fue encontrado metido en un baúl en el estacionamiento de autos. Sin embargo, mi madre estaba absolutamente segura de que este hombre era inocente y que estaba siendo incriminado por su propio padre. A medida que avanzaban las declaraciones y las audiencias, quedó muy claro que el jefe de mi madre, el abogado, iba a ir tras el padre del acusado. Entonces un día el padre apareció fuera de su oficina y le hizo vagas amenazas al abogado. Y también esa noche la computadora de nuestra casa, esto fue a principios de la década del 2000, se volvió muy loca y colapsó. Fue extraño, pero como sea. Cuando mi mamá regresó del trabajo al día siguiente, visiblemente estaba bien estresada, y nos dice en la cena que la computadora de la casa de su jefe hizo la misma cosa que la nuestra anoche. Ella parecía pensar que todos fuimos hackeados, pero también podría ser algún tipo de estafa, ¿sabes? Además, no soy un genio de la tecnología, así que no tengo ni idea de cómo alguien podría hackear computadoras y bloquearlas de esa manera tan fácilmente, pero eso nos pasó. Después de la cena, mi papá, mi hermana y yo fuimos a la casa de los vecinos. Nosotros para jugar con los niños y mi papá para tomar con los adultos. Mi mamá se quedó atrás para pintar un cuadro en la recámara del segundo piso, cual era la mía. De repente el teléfono de los vecinos suena. Es mi mamá histéricamente gritando que traigan a mi papá de regreso. Ella decía: "El hombre está aquí, está tratando de entrar por la puerta corrediza de vidrio. Me puede ver, apúrate". Ella decía esto entre sus hoyos. El vecino y mi padre corren a la casa descalzos en medio del invierno, pero cuando llegan el hombre ya se ha ido. Llegó la policía y encontraron huellas de zapatos de nieve todo alrededor de la casa. El hombre miró por todas las ventanas y se paró debajo del árbol que mira directamente a mi habitación, donde estaba pintando mi mamá. Los policías tuvieron que permanecer fuera de nuestra casa durante varios días, hasta que pudieron atrapar al hombre y fue a dar a la cárcel por el asesinato de la mujer. Nosotros seguimos siendo amigos de la familia con el hijo que casi fue incriminado. Yo solo agradezco que no fuimos mi hermana y yo solos esa noche, porque definitivamente habríamos abierto la puerta si el hombre hubiera tocado, ya que ambos no teníamos ni idea quién era él, o la situación en la que estaba pasando mi mamá en su caso. Esta es la segunda historia. En ese momento tengo entre 15 o 16 años, y esta vez mi mamá defendió a un conductor ebrio que mató a una mujer joven, 10 años anteriores. El hombre se declaró culpable, se sintió absolutamente horrible, de hecho cambió completamente su vida, incluso viajó a diferentes escuelas secundarias para hablar sobre los peligros de conducir ebrio. Escribió libros, asistió a las reuniones de anónimos en la prisión,
También fue a la universidad en prisión, etc. Según todos los informes, el hombre ya había pagado su deuda con la sociedad y debía ser liberado en una semana más o menos. El padre de la niña muerta estaba comprensiblemente molesto porque el hombre estaba siendo liberado de la cárcel. El papá conocía a mi madre durante la mayor parte de sus vidas, dado por el pueblo pequeño. Este padre también era notariamente inestable y amaba un poco la metanfetamina. Así que una noche estoy solo en casa con mi mamá, mientras mi hermana y mi papá están fuera de la ciudad. Ella había estado callada toda la noche y yo tenía hambre y era tarde, así que bajé las escaleras para ver la situación de la cena. Y encontré a mi mamá sentada en silencio mirando su teléfono con lágrimas rodando por sus ojos. Ella puede ser un poco dramática, así que al principio me irrité pensando que iba a ser un drama estúpido. Le dije, ¿estás bien? Y ella jadeó esto, viene a llevarte lejos de mí, y se derrumbó en lágrimas. ¿Qué? Bajo volando el resto de las escaleras, agarró el teléfono y leo la cadena de mensajes. El padre de la niña difunta dijo que sabía que ella estaba sola en casa con su hijo mayor. Quería que ella supiera cómo se sentía perder a un hijo. Y uno de los mensajes era una foto de una pistola en la consola central de su automóvil, y nuestra dirección se escribió a continuación. Los mensajes habían sido enviados durante los últimos 20 minutos, y darme cuenta de esto me golpeó en el estómago con tanta fuerza que casi vomito. Este hombre iba de camino a matarme y parecía determinado. ¿Qué tan lejos podría estar? ¿Por qué mi mamá estaba simplemente sentada aquí? Comencé a gritarle que llamara a la policía, mientras yo cerraba todas las puertas. Corrí todas las cortinas de nuestros enormes ventanales, y ella continuó sentada ahí, congelada, murmurando que querían matarme, que él sabe a dónde estamos, a dónde vivimos. Ella estaba totalmente disociada, o en un estado de shock, no lo sé. Entonces la arrastré hasta mi habitación y llamamos a la policía, que llegó y se apuntó a la entrada de nuestro vecindario. No 5 minutos después, este hombre dobla la esquina hacia nuestro vecindario y lo paran. Revisan su carro y le encuentran el arma, entonces lo arrestan. Lo enviaron a un centro psiquiátrico y a un centro de rehabilitación, y nunca más supimos nada de él. Ahora que lo pienso, sé que mi mamá estaba congelada, así que si yo no hubiera bajado las escaleras en ese momento exacto, podríamos haber muerto esa noche. Sinceramente, desde entonces no confío nada en ella, ni en nadie más para reaccionar bien ante una crisis.